Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por el honor que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de poder declarar esta verdad que a diario experimentamos. Tu palabra dice que estamos en pie por tu misericordia, porque nunca han decaído tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de tener un lugar donde recostar nuestra cabeza y poder declarar lo que el salmista David también dijo. En el Salmo capítulo 3, versículo 5, él dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Padre, yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos. Qué gusto poder estar con ustedes en este hermoso día que juntos podemos declarar: usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, a Dios sea la gloria. Gracias por compartir esta palabra, gracias por los testimonios que nos cuentan acerca de lo que Dios ha hablado a través de esta palabra. Gracias porque usted comparte esta palabra y ha sido una bendición para muchas personas que están apenas comenzando en este glorioso camino. A Dios sea la gloria. Muy bien, continuamos con esta enseñanza bajo el tema: se trata de su propósito, no de mi propósito. Se trata de su propósito, no de mi propósito. Y estamos estudiando, mis amados hermanos, acerca de tres hombres que la misma Biblia, la palabra de nuestro Dios, el Señor usa como ejemplo. Tres personas que indudablemente marcan para nosotros enseñanzas y principios espirituales muy profundos para ser aplicado en medio de un juicio que había venido sobre Israel. Y eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Son 21 versículos que usted los puede leer y también leer el capítulo 8. Leer primero los 21 versículos del capítulo 14 de Ezequiel y luego los 18 versículos del capítulo de Ezequiel, capítulo 8. Tomamos 21 versículos del capítulo 14 y 18 versículos del capítulo 8. Uniendo estas dos lecturas, nos damos cuenta qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba aconteciendo. Entonces no podemos volverlo a leer porque nos tomaría mucho tiempo, ya lo hemos hecho, pero solamente voy a leer el versículo 12 hasta el versículo 14 de Ezequiel, capítulo 14, para que se dé cuenta lo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel. Versículo 12 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente. Este término perfidamente es un comportamiento que no es leal, es traición, es infidelidad. Es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel para que le diga al pueblo. Y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Y si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces quiero enfatizar que estos tres personajes yo no los escogí. Yo no fui el que estoy desarrollando un mensaje para decir: vamos a aprender de la vida de Daniel, vamos a aprender de la vida de Noé, vamos a aprender de la vida de Job. Yo no los escogí. ¿Por qué? Para evitar de alguna manera que cualquier persona pueda ver los lunares que tuvo Noé. Espero entienda el ejemplo. Los lunares que tuvo Daniel y los lunares que tuvo Job. Es decir, cuando hablo de lunares, estoy usando esa metáfora para decir que todo ser humano, todos tenemos lunares, todos somos fallidos, todos cometemos errores, todos tenemos, como decimos, cola que nos pisen, todos somos fallidos. Entonces aquí no vamos a elevarnos en espiritualidad, sino tomar personajes que a pesar de sus defectos y sus cosas, Dios los usó
como instrumentos de justicia por el comportamiento de ellos. Entonces es muy importante entender que venía un juicio para Israel, específicamente para Jerusalén, por toda la manera en lo que ellos habían hecho, cómo habían ofendido la divinidad de Dios, habían entrado en idolatría, incluso los mismos líderes de aquel entonces habían contaminado toda la tierra, y sabemos que el pecado desata maldiciones, consecuencias, y no nos gusta, a los seres humanos no nos gusta recibir las consecuencias, pero así lo dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado no solo nos afea, no solo nos resta las bendiciones, sino que nos detiene. Entonces por eso es importante conocer algunas virtudes de la vida de Noé, porque alcanzaron gracia y favor delante de Dios aún en medio de conflictos muy fuertes. Entonces estuvimos mirando la vida de Noé, donde terminamos el día de ayer, donde aprendimos cómo Dios le habla del propósito que tenía, el plan que tenía, y cómo Dios nos muestra en la vida de Noé lo que es la obediencia, la fe y la perseverancia, de creer a lo que Dios determina, de aprender a obedecer sin ver resultados, aprender a obedecer aunque a veces las cosas no concuerden con lo que estamos viendo, pero es muy importante entender esta verdad, aprender a obedecer. Cuando un creyente logra entender esto, que hay que obedecer en medio de la adversidad, aunque no entendamos muchas cosas, ni se nos dé los detalles completos de los planes de Dios. ¿Por qué queremos aprender este principio? Porque cuando las cosas, usted está caminando en la vida cristiana y ve que las cosas no le están saliendo bien y ven que las cosas no concuerdan con sus planes y sus sueños, entonces muchos desisten. Muchos comienzan a atribuir a Dios despropósitos y a decir: entonces, ¿para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanto orar? Que haga una cosa, que haga la otra, y yo no veo resultados. ¿Qué es lo que pasa? Porque Dios a mí no me responde, las cosas no me están funcionando. Entonces, esa clase de comportamientos en la vida cristiana evidencia que esa persona que está hablando así no ha entendido realmente que se trata del propósito de Dios, no de tu propósito. Porque hay cosas que no entendemos y forman parte del propósito de Dios. Hay peticiones que Dios nos dice no y forman parte del propósito de Dios. Hay puertas que se cierran y forman parte del propósito de Dios. Hay pérdidas en nuestra vida y forma parte del propósito de Dios. Entonces, quien no lo entiende es buscando la manera de defender su propósito. Es que yo pensaba, es que a mí me dijeron, a mí me dieron una palabra profética, entonces eso es mentira, eso es manipulación, yo no creo. Entonces esa clase de preguntas, de respuestas, lo único que hace es gritar: no confío ni creo en los propósitos de Dios porque no coinciden con los míos. Entonces, por eso este mensaje yo le titulé: se trata de su propósito, y Dios siempre va a obrar bajo su propósito. Perdóneme si le sueno muy monotemático, repetitivo, pero esto tiene que quedar grabado en tu corazón para que puedas entender muchas de las cosas. Se trata de su propósito. Y el propósito de Dios era que Noé preparara el arca y pasaran 120 años. Era el propósito de Dios, aunque en el momento no entendía nada, pero él obedeció. Y lo aprendimos por la palabra. El texto de Hebreos 1:11, que dice que cuando Noé fue advertido de cosas que todavía no podían verse, obedeció. No olvide este detalle. Cuando Noé fue advertido de cosas que todavía no veía, obedeció. La pregunta es: ¿qué cosas no estás viendo? Pero la pregunta es: ¿estás obedeciendo? ¿O necesitas primero ver para comenzar
a obedecer. Aquí es donde muchos cristianos fracasan. Aquí es donde muchos líderes fracasan. Aquí es donde muchos desisten porque no están viendo, entonces dejan de obedecer. Y los que amamos a Dios y entendemos la vida del reino, tenemos que obedecer, aunque no tengamos la información completa ni los detalles. Usted que ahora está disfrutando de estos devocionales, nadie sabe del desierto que nosotros pasamos. Cuando nacieron estos devocionales, Dios le dio una palabra a mi esposa y le dio la idea de estos devocionales y aprendimos a obedecer sin ver. Sin ver lo que hoy estamos disfrutando. La iglesia en Jaltocán, México, viviendo de tiempo completo en el ministerio, tener una iglesia en celebración de vida, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque hemos aprendido, aleluya, a obedecer sin ver por la palabra y la orden que se nos dio. Entonces, aunque las cosas no te estén saliendo como tú quieras, aprende a obedecer aunque no estés viendo nada. Porque muchos dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué si no siento ni la presencia? ¿Para qué si no me llenan los cánticos? ¿Para qué si no me llena la palabra? ¿Para qué si todo lo que me han prometido no se ha cumplido? Entonces estás ahí como un niño caprichoso ahí y yo quiero mi juguete. Y si no me dan mi juguete, entonces no lo quiero. Entonces no lo quiero. Y yo no le canto. Y yo no le adoro. Y yo no le diezmo hasta que no me dé mi juguete. Hasta que no me dé mi carrito. Hasta que no me dé mi casita. Hasta que no me dé mi ropita. Entonces usted no existe. Entonces usted no es Dios. Entonces usted no es fiel. Aprende a obedecer, porque no se trata de tu propósito, sino de su propósito. ¿Te das cuenta cuánto nos enseña la vida de Noé? De aprender a obedecer. No importa la burla de los demás, no importa la incredulidad, no importa lo que tus emociones te digan, no importa lo que en el momento estés sintiendo. Cree, la pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? Que no estás obedeciendo. ¿Qué te ha dicho? No, es que yo estoy esperando, le he puesto varias señales. ¿Señales de qué? Solo necesitas obedecer lo que Dios te dijo. No necesitas más señales, es obedecer. Es que no necesitas esperar nada, ya está escrito, ya la palabra te ha sido dada. Es simplemente abrazar las verdades de Dios y comenzar a avanzar, a crecer, a madurar, a crecer en la vida cristiana. Decirle, Señor, perdóname por querer vivir bajo mi propósito. He entendido a través de esta palabra que no es bajo mi propósito, es tu propósito. Tu propósito, lo que determinaste desde antes de la fundación del mundo, lo que predestinaste, lo que dijiste, lo que hablaste, se tiene que cumplir, porque en tu libro está escrito todo lo que habla acerca de mi destino profético aquí en la tierra. Ayúdame, Señor, a obedecer conforme a tu propósito, conforme a tu propósito. Medita en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.